mucho gusto recibir en el foro al diputado local del PRI, René Mendívil Acosta. Diputado, muy buenos días, bienvenido. David, muy buenos días, como siempre un placer estar aquí en el estudio. Hay muchas cosas que platicar, entre ellos pues el balance desde la fracción del PRI en el Congreso local de la reforma político-electoral. Finalmente se cerró esta etapa. ¿Quedaron satisfechos en el tricolor? Bueno, por supuesto que hay que reconocer las circunstancias particulares que se tiene en el Congreso, una pluralidad que integra 9 fuerzas políticas. Quedamos satisfechos en medida que fue aprobado por unanimidad en todas las fuerzas que ahí están representadas, pero por supuesto también conscientes de que hay temas que quedan aún pendientes y que estamos aún en agenda para seguir discutiendo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El tema de la revocación de mandato, que fue una propuesta iniciada por el grupo parlamentario del PRI y del Verde, que se había avanzado en algunas entidades como en Yucatán y Chihuahua. Sin embargo, en el proceso de discusión que tuvimos, la Corte pronunció la inconstitucionalidad de estas figuras haber sido legisladas en legislaturas locales, cuando esta figura no está normada a nivel federal, y en consecuencia no pudimos avanzar en la totalidad del proceso de revocación como hubiéramos deseado para que aplicara a todos los casos de representación popular. Por lo pronto se determinó avanzar en lo que estaba ya permitido, que es en el tema de municipios, con la aplicación que tendría que ser a través de la legislatura y por mayoría calificada cuando exista una causa grave de cualquiera de los municipios. En el caso de los diputados, por un asunto de congruencia, decidimos también incorporar la figura también de revocación. Estamos en la expectativa, por supuesto, que no vaya a haber ninguna fuerza política o algún actor que decida este proceso también de invalidación, como se ha dado en otras entidades, y creemos que es un instrumento que debe ir acompañado obligadamente en cualquier reforma que se haga de carácter político electoral. Hay otros temas que quedarán seguramente para mejor análisis, como lo que es el interés que había también presentado por nuestro grupo parlamentario, que la elección de los regidores ya no fuera por planilla, sino que fuera por demarcación territorial, que fuera a través del voto universal del ciudadano como también se eligieran. Eso quedó pendiente. Quedó pendiente por distintas razones. Primero, porque hay que también reconocer que vamos a entrar también en un proceso importante próximamente, al momento de que va a haber elecciones ya concurrentes, donde vamos a tener en Baja California elecciones únicamente cada 3 años, y no como lo veníamos celebrando al día de hoy, prácticamente cada año era un año electoral. En consecuencia, en el 2021, que ya entremos en este proceso, iniciaremos eligiendo a gobernador del estado, diputados federales, alcaldes y diputados locales. Entonces sentíamos que incorporar también una figura más electiva, que era en este caso también los regidores por planilla, pudiera ser también ya suficiente para saturar también el proceso también de candidatos de voto directo. Sin embargo, está en análisis, está en revisión, avanzamos de una forma muy importante en otros temas. Hoy, por ejemplo, en esta segunda etapa, también iniciativa de nuestro grupo parlamentario, y para evitar que no se socialice un plan de desarrollo estatal, como fue el caso del inicio de esta administración, hoy el plan de desarrollo estatal tendrá que ser validado y aprobado también por la legislatura. Eso tendrá obligadamente que generar que primero debe socializarse por parte de la autoridad y posteriormente presentarse al Congreso de Baja California. O igual, en el mismo ejercicio que se hace en las glosas de los informes del Estado, también hoy los informes de los ayuntamientos, de los presidentes municipales, tendrán que pasar por una glosa en comisiones de las distintas que pueden existir dentro de los cabildos correspondientes. Vaya, los van a revisar los diputados, pues. En el caso de los ayuntamientos, no. En el caso de los ayuntamientos serán los propios regidores quienes iniciarán el proceso de la glosa. Tendrán que cumplir con ese requisito que hay. ¿Y qué pasó con el tema de la reducción del número de diputados? O, por ejemplo, esto iba ligado de una manera muy cerrada con la eliminación de los pluris. ¿En dónde quedó esta parte? Hubo 2 temas que hay que reconocerlos que no fue posible generar el consenso. Uno, por carácter también legal, cuando había una propuesta impulsada incluso también por nuestro grupo parlamentario para eliminar los diputados de lista. Esta iniciativa se presentó previo a la reforma federal, y con la reforma federal
apegándonos a los lineamientos de armonización también de la materia, no es posible desaparecer ya los candidatos de lista. ¿Por qué? Porque hoy, cuando se vaya en coalición, los partidos políticos mantienen ya su propio emblema dentro de la boleta electoral y en consecuencia no puede convenirse el porcentaje de votación a través simplemente de un convenio entre dos partidos. Son los ciudadanos que definen el porcentaje de votos en las urnas que debe tener cada partido y en consecuencia cada partido tiene que tener una lista de representación por si dan el porcentaje del umbral puedan acceder al Congreso, en este caso tengan del representación Estado, y que haya equilibrio. Por lo mismo no pudo eliminarse la figura. Estaba igual la voluntad, pero legalmente nos fue imposible también ya avanzar a raíz de la reforma federal. Pues eso tendría que venir primero del Congreso de la Unión y después adaptarse a los estados, ¿es lo que debo entender? Prácticamente, porque la circunstancia como se dio a nivel federal, reitero, como existe una circunscripción, existe también listas por parte de los partidos políticos. Hoy en los procesos locales también los partidos políticos tienen derecho a espacios de representación en caso de brincar el umbral y en consecuencia debe mantener un registro único. Aunque vayan 3, 4 fuerzas aliadas, ya no habrá lo que había sido en el pasado una boleta electoral donde integre a todos los partidos políticos en un mismo emblema. Ya cada partido político mantendrá su propio espacio dentro de la boleta electoral y en consecuencia, si ese partido o cualquier partido supera el 3% de la votación, que es el umbral nacional y también aquí en Baja California, tiene derecho a que se le asigne por lo menos un diputado de representación y por eso es obligado el tema de lista. Y en lo que corresponde a la disminución del Congreso, pues hay que decirlo con toda claridad, no hubo ahí el consenso de las distintas fuerzas representadas, se requiere, como lo hemos señalado, 17, es decir, 3/4 partes, 17 de 25 diputados, y fue el consenso amplio que se generó en los temas hoy que hemos señalado. Ahora, ¿va a haber una nueva etapa de la reforma político-electoral en Baja California en esta legislatura? ¿Y en qué sentido sería? Porque no sé si va a estar limitada a los lineamientos de lo que ya se aprobó o si va a haber otros elementos que podrían votar. Ya ves que, por ejemplo, en algún momento hablamos de la posibilidad de incluso de una segunda vuelta y demás, pero bueno, para un ejercicio legislativo más saludable, ¿qué es lo que viene? Hay temas que seguramente podrán aún ser abordados. Lo que hoy se agotó fue la parte de la reforma constitucional, porque hay que reconocer que el proceso electoral del 2016 inicia en el mes de septiembre de este año. Y para que estas reformas tengan vigencia para el proceso del año 2016, tienen que estar vigentes por lo menos 90 días previos al inicio del proceso. En consecuencia, una vez que se agotó esta reforma constitucional, estaremos ya actualizando la ley electoral, lo que ya es la materia en sí, la parte sustantiva, que son las leyes secundarias, y que tendríamos prácticamente el resto de este mes para poder hacer las reformas en ley secundaria, y donde un tema fundamental y que ha sido también una exigencia justa de parte de organizaciones y ciudadanos en general, es la reglamentación de las candidaturas independientes, que ya está en la Constitución, que ya fue materia de aprobación constitucional, pero falta la reglamentación. Claro, como el caso de la revocación también, ¿no? Como el caso de revocación y como el caso de todo lo que será estas disposiciones, porque con la reforma federal nos obligan a abrogar la normatividad electoral local y crear una nueva ley, que es lo que estaríamos haciendo ya en las próximas semanas. En términos coloquiales, está aprobada la ley, ahora hay que ver cómo se va a aplicar. Está aprobada la parte normativa, que es la Constitución, y falta hoy el desdoblamiento, que es a través de la propia ley electoral. Claro, ahora, hay otro tema que ha sido motivo de discusiones interesantes y que también tienen de la mano en este momento los legisladores, y tiene que ver con la eliminación de la Procuraduría de Derechos Humanos como tal, para convertirla en una Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué este cambio? En principio de cuenta había un rezago también aquí en Baja California. Baja California era de las pocas entidades del país que mantenía una figura de procurador y no un presidente a través de una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y no únicamente corresponde al cambio de una denominación, sino también es un tema también de estructura, y es un tema
también de fondo en la propia institución. Tiene que ver con una nueva vocación, tiene que ver con una amplia socialización también con los organismos que están permanentemente atendiendo la materia de la defensa de los derechos humanos, tiene que ver con un fortalecimiento también de un Consejo Ciudadano Consultivo que esté atendiendo la parte también normativa de esta propia institución y que hoy estamos iniciando este proceso de renovación donde está en curso la primera etapa, que es el registro de quienes aspiren a ocupar por primera ocasión la titularidad de esta comisión estatal. El término fenece el día de mañana. El día de mañana es el último día para quien aspire a ser el titular de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Posteriormente corresponderá a la Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales la revisión de la legibilidad de estos aspirantes. Una vez que se determine la elegibilidad, se cita a que comparezcan al seno de la comisión y que presenten ante los integrantes de la misma pues un programa de trabajo para esta ahora nueva institución, y posteriormente ya será primero la Junta de Coordinación Política y posteriormente el Pleno quien lo determine. ¿Ya tienen algunos perfiles recibidos? ¿Ha habido muchas solicitudes de aspirantes o cómo va eso? El registro que tengo a este momento hay que reconocer que fue un fin de semana largo. Así de suelto, claro. Había 5 aspirantes que se habían registrado durante el primer día que fue el lunes de la semana anterior. Yo espero, seguramente así será, que el día de mañana una cantidad importante de profesionistas, de gente con vocación, de gente con esta aspiración pueda presentarse, registrarse formalmente ya para iniciar este proceso. Aquí igual es importante también resaltar y reconocer que ha habido una gran voluntad de todas las fuerzas políticas que están en el Congreso en un reconocimiento pleno a la responsabilidad que hoy como legisladores tenemos, conscientes a que estamos siendo observados también por la sociedad en razón del perfil que debemos nosotros privilegiar para esta nueva etapa. Reconocemos las circunstancias que se han vivido actualmente en la Procuraduría, entendemos perfectamente que si bien pudo haber obedecido a una agenda también de señalamientos de carácter político, carácter partidario, eso para nosotros está también un poco en el pasado. Estamos viendo hacia lo que será esta nueva institución y sobre todo que la sociedad de Baja California y los organismos que se dedican de forma permanente a la defensa de los derechos humanos se sientan verdaderamente representados con la figura que el Congreso tendrá que determinar en las próximas semanas, porque el mandato del actual titular fenece el día último del mes de mayo. En consecuencia, tendríamos que estarlo definiendo durante este periodo ordinario de sesiones. Pues estaremos muy pendientes, diputado, y ojalá que tal como lo planteas, así se den las cosas y que el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea pues alguien que le brinde bienestar y seguimiento a este tema a todos los bajacalifornianos. No te puedo dejar ir sin preguntarte cómo evalúas el trabajo de quien será el último procurador, Arnulfo de León Lavenante. Bueno, sin duda no puedo, reitero, dejar de reconocer que en virtud de la agenda que se determinó también impulsar desde el inicio de esta legislatura, desde la perspectiva de un servidor mucho orientado en la actividad de carácter político, del carácter partidario, pues ha habido dudas en cuanto al desempeño. Aquí sin duda también será la sociedad y serán los organismos, particularmente quienes han estado ahí participando de forma activa y decidida en esta materia, que sean los más calificados para evaluar un desempeño en cuanto a la institución. En lo personal, creo que hizo un gran esfuerzo en una etapa muy compleja, en una etapa también de transición dentro de la misma institución, pero estoy seguro que quien llegue tendrá un reto en transformar la institución para el bien de la propia sociedad aquí de Baja California. Diputado, muchísimas gracias. Por aquí te esperamos muy pronto. Claro que sí, así será. Gracias y buenos días. Es el diputado local del PRI, René Mendívil Acosta.